let's go. Look at me, can't you see? I'm a real match in reality. ¿Cómo capto tu atención, Can't worry about losing me. Don't worry. Puesto que quería hacer videos de Zenless contra personajes de cualquier otro gacha, acompáñame el día de hoy a descubrir cómo la sensualidad está carreando la industria. Todos aquellos quienes jugamos videojuegos tipo gacha, enfocándome en el video, pero aplicaría a casi todos los videojuegos actuales, hemos caído en la sensualidad, tanto en el arte de los fans como en el de las empresas, ya sean vestidos, trajes, uniformes o cualquier tipo de vestimentas. Mejor dicho, con poca ropa o en algunos casos con nula. Estos chinos la verdad me sorprenden su velocidad. Aplicaciones externas nos bombardean continua y diariamente con contenido de personajes, ya sean sensuales o eróticas, que a nosotros como simples humanos con carnalidades tan débiles provocan que todas estas empresas creadoras de videojuegos gachas nos mantengan a sus pies y bajo sus órdenes. La sensualidad en los videojuegos gacha se apoderó de todos nosotros, simples videojugadores que solo deseábamos pasar tardes con amigos o amigas para generar recuerdos, memorias o cualquier tipo de anécdota. Pero ahora, como simples víctimas, hemos comenzado a caer en este pequeño mundo de la ludopatía. Muy bonito, 28 de septiembre del 2020 sale Genshin Impact y con ello yo aún no lo descubro, pero sí millones de personas en el mundo. El tipo de videojuego que antes solo predominaba en el país del sol naciente, exactamente en la parte más oriental del mundo, se abrió paso a la industria de los videojuegos, caracterizándose por su similitud con Legend of Zelda Breath of the Wild, pero gratis. Muchas más personas durante días, meses o incluso años hemos terminado entrando en este tipo de videojuegos. La sensualidad en este sistema de videojuegos gacha ha ido evolucionando a partir de un simple Eula, el personaje que con un solo estornudo sacudió a todo el internet en un lejano 10 de mayo del 2021, creó una cantidad abismal de público que quería ese personaje y comenzó con la ricura, tal cual lo conocemos hoy en día. Tower of Fantasy, también conocido como el Tough Goddess of Victory, también conocido como Nike, son videojuegos que han usado estas técnicas para poder llegar a monetizar millones y millones a nivel mundial. Porque como una vez un sabio dijo, tiran más dos t***as que dos carretas. todos hemos apoyado este tipo de ventas en la industria, ya sea por su tipo de habilidades, la historia del personaje o por lo que te trajo obviamente al video. Actualmente las personas que gastan en pequeñas cantidades mensuales o incluso diarias a este tipo de videojuegos sumarían mucho más dinero que lo que hace una ballena una vez al mes o una vez a la semana. Es lo que mantiene este tipo de videojuegos mantenerse en listas, en ventas o simplemente con un público estable. Muy buenas a todas familias, soy Putpin, bienvenidos a Pero fuera de esto se encuentran las ballenas. Gente que le mete cantidades insanas de dinero, es lo que sostiene a varios de estos videojuegos. Mantiene al resto como simples espectadores de sus fracasos y proezas en este sistema gacha. No seré el Saul Goodman de nadie, pero yo y muchos hemos gastado dinero por personajes en videojuegos que su mayor atractivo era su físico. La sensualidad femenina arrasa con el público al cual se enfoca el producto. El público objetivo de todos estos videojuegos es la cultura asiática, principales consumidores de este tipo de videojuegos, y caracterizan al público masculino sobre el femenino.
Y tras años de perfeccionar esto, dos empresas en sus primeras versiones trajeron a quienes lucharán hoy día. Jay Lee versus Little Denaro. La mayor similitud de ambas son dos muy grandes. Fuera de esta comparación, da igual qué tipo de personaje te guste o defiendas, ya sea si te gusta Nicole o si te gusta Changle. El punto al que quiero llegar es que nos hemos dejado seducir por sus tramas o simplemente sus personalidades. Todo esto, ya sea con doble sentido, lo entiendas o no, quiero hacerte entender que si simplemente nos dejamos seducir por lo que ya la industria es, nos perderemos de personajes de otras subculturas, de otras etnias o personajes que simplemente no necesitan una gran trama o unas grandes personalidades para destacar de los demás. Da igual lo que yo diga, lo que vende es lo que la empresa quiere vender. Get to it. La sensualidad en los videojuegos no es más que la muestra de la falta de sexualidad en la cultura asiática, desde la concepción de las empresas y aún más a fondo desde los creadores de los personajes. Todos somos responsables de lo que consumimos, pero el mundo tampoco ayuda, porque si te pones a pensar, en cualquier red social vamos a encontrar hipersexualización de mujeres. No me vengo aquí como el feminista más claro, la persona más indicada para hacer esto. Yo solo quiero visitas, pero quiero que piense cada persona. Tú te dejas manipular por las empresas, por su forma de juego, por su historia o simplemente por lo bonita que se ve. No lo sé, pero este tema abre un gran debate, no solo en lo que consumimos como sociedad. Futuras generaciones tienen que atenerse por las decisiones que las empresas toman para mantener y aumentar el público actual. Porque algo para reflexionar es que Nicole o Changle, que tanto nos gustan, también llegan a internet. Y como sabemos, la regla número 34 de internet dicta que todo aquel personaje que exista tendrá Es un chingo de porno. sin excepción alguna. Pues con esto también lidian los niños, que tal vez nunca vean este video, pero sí tienen las mismas posibilidades que tú y yo de ver a Nicole o Changle siendo aplicadas la Rule 34. Da igual la mentalidad que tengas, sin importar tu género o tus preferencias, o al menos tu estilo de vida. La hipersexualidad en los videojuegos está aquí y no se irá, así que ahora tenemos que aprender a vivir con ella. Espero te haya gustado el video. Like o dislike, suscribirse y activar la campanita ayudarían para realizar videos más pronto que tarde. Y recuerda que conmigo no es un adiós, sino un hasta luego.